Bienvenidos, mi nombre es Claudia Mendoza y en nombre de todo el equipo de asesoría y capacitación fiscal Monroy, les damos la bienvenida a esta plática gratuita con el tema de soluciones a los errores del CFDI. Y además, también les vamos a comentar acerca de un programa que tenemos que les sería de mucha utilidad precisamente para este tema de los CFDIs, que es un lector de XML que trae varias situaciones, varias características y procedimientos que nos ayudarían y nos facilitarían el hacer toda esta revisión. Pero esto lo va a comentar el contador Alberto Monroy Salinas, el cual va a ser el expositor y ponente en este momento de este tema. Les doy la bienvenida. De cualquier manera, si gustan hacer alguna pregunta o duda que tengan de lo que vayamos platicando, en su panel de control hay una sección de preguntas en donde pueden enviarnos esas dudas que tengan. Trataremos de darle contestación en estos momentos para que ustedes quede más claro el tema. O en su caso, si nos pueden enviar un WhatsApp, nosotros le daremos seguimiento. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar aquí. Adelante, contador. Sí, gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todos. Bien, vamos a tratar de ver, pues, los errores más comunes que hemos visto, ¿sí? En esta parte de los CFDI, que me afectan a mí como emisor, pero también le afectan al receptor. Recordemos que el artículo 29A, en su tercer párrafo, dice que las cantidades amparadas en los CFDI que no reúnan alguno de los requisitos del artículo 29A o se plasmen en forma distinta a lo establecido por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse ni acreditarse. Entonces, vamos a comenzar con un problema común que sigue todavía a la fecha. El campo objeto de impuesto, ¿sí? El campo objeto de impuesto. Es uno de los campos nuevos en esta versión 4.0 que nos ha dado muchos dolores de cabeza. Es un campo obligatorio, ¿eh? O sea, ese no es opcional. El campo objeto de impuesto. En este campo tenemos 4 claves, que es 01 no objeto, 02 sí objeto de impuesto, 03 sí objeto de impuesto, pero no obligado al desglose, y 04 sí objeto de impuesto, pero no lo causa. Entonces, en este objeto de impuesto, lo que tendríamos que ver es, básicamente, este va encaminado al IVA, ¿sí? En el artículo 4A. Sin embargo, nos afecta para lo que es el IEPS, para lo que es el IVA, para lo que son retenciones de ISR de IVA. Entonces, básicamente, este campo está encaminado al artículo 4A de la ley del IVA, ¿sí? Donde nos dice, si la enajenación de bienes, prestación de servicio, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes no se lleva a cabo en territorio nacional, entonces no es objeto de impuesto. Y llevándose a cabo en territorio nacional no se trata de una enajenación de bienes, de una prestación de servicio o de un otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Entonces, aquí hay que distinguir, fíjense bien, si la actividad, ¿sí? Si la actividad es al 0%, los de la región fronteriza norte, el 8, el 16 o exento para IVA, entonces la clave es 02, sí, objeto de impuesto, ¿sí? Sí, objeto de impuesto. Porque aquí ha habido un problema. Aquellos que son exentos lo ponen como no objeto. Aquellos que son tasa cero lo ponen como no objeto. Cuando facturan el mismo importe que el descuento, como no les permite facturar porque falta el nodo objeto de impuesto, le ponen no objeto de impuesto. Eso es un error, ¿sí? No podemos estar realizando eso. Ahora, si la enajenación
enajenación de bienes, prestación de servicios o el uso o goce temporal de bienes no se lleva a cabo en territorio nacional, la clave es 01, no objeto de impuestos. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Fíjense bien, una persona física, ¿sí? Persona física, un médico, vamos a suponer. Ajá, un médico. Un médico. Médico, persona física. Un médico, persona física, puede llegar a tener lo siguiente. Presta un servicio de medicina por el cual requiere título profesional en territorio nacional, ¿sí? Entonces, prestación de servicios en territorio nacional. Prestación de servicios de medicina en territorio nacional, por los cuales requiere título profesional para su ejercicio. Ajá. Luego, presta el mismo servicio, pero en el extranjero. ¿Sí? Prestación de servicio de medicina en el extranjero. Extranjero. Aquí va a tener dos cuestiones. Él va a emitir un CFDI en territorio nacional con la clave 02, sí objeto de impuesto, pero exento. Y el del extranjero lo va a emitir con la clave 01, no objeto de impuestos. Entonces, este sí sería objeto de impuesto, ¿sí? 01, sí objeto de impuesto. Y el que prestó en territorio extranjero va a ser no objeto de impuesto. Está prestando el mismo servicio, sin embargo, cambia por el simple hecho de dónde se está prestando. No objeto de impuesto. Este es uno de los problemas que hemos estado teniendo, desafortunadamente, ¿sí? En la práctica. Se les va a obsequiar una herramienta de Excel, por ejemplo, ¿sí? Para importar los XML. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo reviso aquí? Le digo importar XML, busco mi carpeta en donde se encuentran los archivos, ¿sí? 2023, por ejemplo, emitidos enero. Los va a desglosar producto por producto, ¿sí? Voy a importar otro mes para que ustedes lo vean, ¿sí? Escritorio, voy a buscar el mes de febrero. Emitidos febrero. ¿Se borra la información? No, le voy a decir que no, ¿sí? Aquí todavía teníamos la versión 3.3. En algunos casos, algunas personas pues iniciaron a emitir el CFDI 4.0 desde estas fechas. Por ejemplo, este que tiene exportación, espérame, esta ya fue versión 4.0. ¿Qué pasa si lo empezamos a revisar? Vamos a revisar la parte de objeto. Dice, sí, objeto de impuesto. Ah, correcto. ¿Se está vendiendo en territorio nacional? Sí. Ah, bueno, entonces no tengo problema. Está perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa si leo un tercer mes? No, voy a buscar la carpeta. ¿Sí? ¿Qué pasa si busco
un tercer mes, marzo, por ejemplo. Y volvemos a revisar, ¿sí? Digo, bueno, todos los que tienen exportación quiere decir que ya son versión 4.0. Entonces empezamos a revisar el campo objeto. Y hay uno que dice no objeto, miren, son los de pago correcto, o sea, está perfecto. Pero vean este, dice no objeto de impuesto, ¿sí? Y es un CFDI de ingreso. ¿Por qué le pusiste no objeto? Ah, por un pequeño detalle. El importe y el descuento son lo mismo, ¿sí? Pero espérame, si le estás poniendo no objeto, para el IVA en determinado momento, ¿sí? Yo sé que no se va a cobrar. Puede ser que la autoridad te diga que tienes un factor de prorrateo para efecto del IVA acreditable. Además, tú vas a tener que acumular este ingreso y hacer esta deducción, pero si no está bien el CFDI, ¿sí? No objeto de impuesto, la autoridad te puede cobrar el impuesto, sí, pero la base es cero, pero entonces me puede generar una multa. ¿Por qué? Porque está mal emitido el CFDI. ¿Qué debieron haber hecho? Y ese es uno de los problemas que tenemos en la práctica, ¿sí? Cuando tengan ese caso, voy a entrar a factura electrónica, servicio de facturación, simulador. Cuando tengan el caso de que el importe y el descuento es el mismo, vamos a hacer lo siguiente para no tener problemas. Y el captcha 5 LZM 2T. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita lo voy a poner con el RFC genérico. Nada más quiero mostrarles el problema y la solución. ¿Sí? Voy a utilizar el genérico, no importa. Le voy a poner un apóstrofe porque si lo dejo como público en general me va a decir que me falta el nodo de la factura global. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vino tinto. Producto 5020-2200. ¿Sí? Unidad de medida XBX, que va a ser caja. Cantidad 1. Valor unitario, no sé, 356.21. Si yo pongo el descuento, vean, 356.21, ¿sí? Y le pongo, si objeto de impuesto no me lo da, le doy guardar. Vean qué va a pasar cuando le dé vista previa. El nodo concepto no contiene el nodo hijo impuestos. Entonces, esto es un error. ¿Por qué? Porque algunos lo que hacen es ponerle no objeto. No, espérame. Hazle el descuento, pero no por el total, menos un centavo. Con esto ya me va a permitir, ¿sí? Poder timbrar como lo necesito y sin mayor problema, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese nodo del campo impuesto. Vean, y ya, o sea, no hay problema. ¿Cuál es la base del IVA? Pues cero. Pero no la solución es poner no objeto. Eso es un error, ¿sí? ¿Por qué pusieron el mismo descuento? No lo sabemos, pero si tienen el caso, pues hay que facturarlo correctamente, ¿sí? Otro de los problemas en ese campo objeto es algo que establece el Código Fiscal de la Federación y se vuelve un problema, ¿sí? Fíjense, el artículo 29A en su fracción 7, inciso A, indica algunas cuestiones que nos hacen dudar en la emisión. Este artículo 29A son los requisitos de los comprobantes. En su fracción 7, inciso A,
Dice que cuando la prestación se pague en una sola exhibición en el momento en que se expide el comprobante, ponemos PUE. Sin embargo, vean lo que dice, los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refiere el 2A de la ley del IVA son tasa cero, 19 fracción 2 de la ley del IEPS y 11 tercer párrafo de la ley federal de impuestos sobre automóviles nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado. Entonces, autoridad, ¿qué pongo? La clave 03, sí objeto de impuesto pero no obligado al desglose. ¿Qué va a pasar con la contraparte, que es el receptor? Para el acreditamiento, las deducciones, ¿sí? Requisitos de las deducciones. Artículo 27, fracción 6, que cuando le compre a contribuyentes que son causantes del IVA, la tasa cero es causante del IVA, el IVA venga expresamente y por separado en el comprobante. Entonces, si yo le hago caso a esta disposición y le pongo sí objeto de impuesto y no obligado al desglose, el problema va a ser para la contraparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo va a hacer poder hacer deducible, pero no, aquí dice que tasa cero, sí. Sin embargo, ¿qué pasa si vemos el reglamento al Código Fiscal de la Federación? Ajá. O sea, es un verdadero problema todo esto que hizo la autoridad. Hay contradicción en disposiciones, ¿sí? Entonces, pues es un verdadero lío. Fíjense bien este artículo 35. Para efecto del 29A, fracción 7, se debe de desglosar el IVA cuando es a una sola tasa, inclusive si se trata de la tasa del 0%. Entonces, por eso les estamos poniendo aquí en el ejemplo que si es 0, 8, 10